Muy buenos días. Hoy dentro de la asignatura de matemáticas continuaremos con el tema de los ángulos. Así que por lo tanto vamos a darle un breve repaso a lo que son los ángulos y el uso del transportador para su medición. Un ángulo es el espacio comprendido entre dos semirrectas que tiene el mismo punto de origen, que es el vértice. Los elementos de un ángulo son los dos lados, o sea, las dos semirrectas, y el vértice. Medición de ángulos con transportador. Recordemos que el transportador es un instrumento geométrico que se utiliza para la medición de ángulos, independientemente de qué tipo de ángulo sea. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro transportador y aquí tenemos el ángulo. Y lo que queremos saber es cuánto mide. Para eso, esta rayita que tiene aquí nuestro transportador siempre se debe colocar en la mera esquina, en el vértice del ángulo, para así saber cuántos grados mide. Y tenemos que nuestro ángulo mide exactamente 20 grados. También repasemos lo que son los tipos de ángulos. Según su medida, los ángulos se clasifican en nulo, es decir, no mide nada, 0 grados; obtuso, mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados; el agudo mide menos de 90 grados; el llano mide 180 grados; el recto, ese exactamente siempre va a medir 90 grados; y el ángulo completo siempre va a medir 360 grados. El transportador de ángulos. Para medir ángulos utilizamos el transportador o semicírculo graduado. El transportador de ángulos es una herramienta de dibujo que nos permite medir y construir ángulos. Consiste en un semicírculo graduado con el que podemos medir ángulos sin importar su medida, ya sean rectos, agudos, obtusos, llanos o hasta incluso completos. Fijémonos en la figura. Para medir un ángulo en grados, lo que les explicaba hace un momento, hacemos coincidir el vértice del ángulo con el centro de nuestro transportador, como podemos ver aquí, y alineamos el lado inicial del ángulo con el cero, que sería aquí. La medida se determina en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se indica en la figura. Y tenemos que nuestro ángulo mide 30 grados. Volvamos a la misma explicación. El transportador de ángulos es semicírculo de plástico transparente y graduado en su contorno, aunque también cabe resaltar que ya también hay
transportadores circulares. Ya cada quien elegirá con cuál transportador se acomoda mejor para la medición de los ángulos. Se utiliza para medir y construir ángulos. Esto también, en la construcción de ángulos, aparte del transportador, también se necesita ya sea una regla o una escuadra. El centro del transportador se coloca en el vértice del ángulo que se va a medir. Se hace coincidir con uno de los lados del ángulo con la línea horizontal del transportador y se lee en el semicírculo o círculo graduado el valor marcado por el otro lado del ángulo. Espero que con este pequeño repaso haya quedado ahora sí muy claro sobre los ángulos, cómo se miden, cómo se construyen y sobre todo el uso del transportador. Muchas gracias, hasta pronto.